Hoy vamos a recordar una historia que seguramente pues muchos han olvidado, algunos ni la pueden recordar porque justo habían nacido o ni siquiera lo habían hecho, ¿verdad? Vamos a hablar de un asesino en serie español que, según van a contarnos Marlaska y Rendueles, es uno de los más inteligentes con los que ha tenido que enfrentarse la policía. Él mató a 5 mujeres, atacó a 2 más, hasta que fue detenido por la Guardia Civil hace ya 20 años. Se llama Joaquín Ferrándiz Ventura. Era un empleado de seguros de Castellón y fue, pues, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue un buen hijo, un buen empleado, novio normal y correcto durante el día y un cazador de presas de chicas durante las noches. Hoy en este territorio vintage vamos a viajar con Manu y con Luis. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. A los años 90, ¿no? Hay que irse casi 30 años atrás, ¿no? Y vamos a la investigación que, según Manu y Luis, ha sido una de las más complejas que ha seguido la Guardia Civil contra un asesino en serie español. Le llamaron la Operación Bola de Cristal. 4 años de felicidad intercalada, 4 años de desconfiadas miradas. Estamos en 1995. En las emisoras de radio y en las discotecas, bueno, sonaba esta canción hermosísima de Antonio Flores. La pusimos aquí no hace muchos días, mira por dónde. Vaya. Es que me encanta esta canción. Es una canción maravillosa esta. Bueno, una canción que habla de segundas y terceras oportunidades, ¿no? Acaba de grabarla Antonio Flores, está triunfando con ella. Y en ese año, una joven profesora de inglés, que se llama Sonia Rubio, pues tenía una especie de encrucijada personal, ¿no?, en su vida. Era el día 1 de julio, una noche de verano en que salió con sus amigos por Castellón, por Benicàssim, y que fue su última noche. Sí, Sonia Rubio estudiaba filología, acababa de volver de Inglaterra, a casa de sus padres en Castellón, iba a pasar el verano en un apartamento que tenían en Benicàssim. Y sus amigos, investigados todos, claro, después de la desaparición de ella, contaron que ella andaba un poco preocupada, que había cogido unos kilos y sobre todo estaba preocupada por su abuela, que estaba entonces ingresada en el hospital. Esa noche del verano recién estrenado, del mes de julio recién estrenado, Sonia salió con su amiga Consuelo, cenaron en una pizzería, tomaron copas en varios pubs y decidieron irse a bailar, a acabar la noche en una discoteca, en la discoteca del Hotel Orange. Hacia las 5 de la mañana, las dos amigas decidieron que se volvían ya a casa andando. Se despidieron en un cruce y Sonia siguió caminando por la gran avenida de Benicàssim. Le faltaban apenas 400 metros para llegar a esa casa de veraneo. 400 metros solamente, ¿eh? Pero entonces se acercó en su coche. Luego se sabría que había estado con su pandilla en la discoteca y acechando el protagonista de este territorio negro vintage, el tal Joaquín Ferrándiz, alias Chimo, un joven guapote, ¿verdad?, al que Sonia había visto alguna vez, o sea, le conocía de vista, de algunos locales nocturnos. Y, por tanto, como le conocía, le ofreció llevarla a casa y ella, por lo visto, pobre Sonia, pues se fió de él. Sí, se subió al coche. Ferrándiz tenía entonces 29 años, era un tío pintón y contaría mucho tiempo después que ató a Sonia, la amordazó, la llevó a un sendero cerca de una urbanización que se llama Les Playetes y allí la mató. Luego colocó un saco de cemento sobre la cara de Sonia y le cortó las bragas y las dejó anudando su cuello, ¿no?, como si la hubiese estrangulado con su propia ropa interior. Después, Ferrándiz, el asesino, volvió a casa de su madre en Castellón, vivía con ella. Al día siguiente quedó con una novia que tenía entonces y el lunes fue a su trabajo normalmente en una empresa de cerámica. Bueno, pues este asesinato no se descubriría hasta el mes de noviembre de 1995, se habían pasado bien 5 meses, ¿no?, cuando un hombre encontró el cadáver de Sonia Rubio. Esos 4 meses, las televisiones, los periódicos, obviamente, pues hicieron eco de la desaparición de la chica, ¿no? Un caso más mediático porque había ocurrido, y creo que eso es lo que hace que yo me acuerde perfectamente, había ocurrido pues muy, muy cerquita al lado de donde pasaban entonces el verano José María Aznar y su familia, ¿no? Durante ese tiempo, esos 4 meses, hasta que descubrieron el cadáver de la chica, de Sonia, ¿qué hizo el asesino Joaquín Ferrándiz? Siguió con su vida normal, eso sí, durante el día, y siguió matando durante la noche.
Eso sí, tras el asesinato de Sonia, aún no descubierto, porque hubo como casi siempre quien se fijó en la vida personal de la chica y anunció que se había ido por su cuenta, él cambió el escenario, cambió el territorio de caza. Entre agosto y octubre del año 95, Chimo se centró en víctimas pues mucho más vulnerables, más fáciles, que importaban menos, que no salían por la tele. Fernández conocía una zona que se llamaba La Raya, que era el nombre de un club de alterne. Era un sitio bastante siniestro, cercano a la antigua carretera nacional 340, muy cerca de Villarreal. Y allí algunas mujeres, casi todas heroinómanas, casi todas enganchadas, se ganaban unos duros o unas dosis de heroína ejerciendo la prostitución. Fernández había pasado por allí años antes, incluso había tenido un par de incidentes bastante confusos con dos de esas mujeres. Una le acusó de hacerle daño, de pellizcarla, de hacerle daño, y otra salió del coche y dijo que directamente no se le empinaba, así lo contó. En aquella carretera, entre heroína, entre chulos, clientes más o menos violentos, acabaron sus días Natalia Archelós, Mercedes Vélez y Francisca Salas, Nati, Merche y Paqui, que era como se llamaban. Las tres menores de 30 años, las tres muy deterioradas, muy enganchadas al caballo, y las tres explotadas por el mismo chulo, el Lisones, un prosoneta gitano. Paqui, una de ellas, sabía que se jugaba la vida y se despidió un día de su amiga Noelia. Le dijo textualmente: seguramente no nos veremos más, pero tengo que salir a chutarme. Prefiero morir de sobredosis a que me coja alguno de esos. ¿Cómo sería la cosa, no? Porque imagino que a que me coja uno de esos se refería a los proxenetas, ¿no? Eso es. Pero habéis dicho que Ferrandiz las mató entre agosto y octubre del 95, o sea que ni siquiera la policía tiene claro, la Guardia Civil, el día que las asesinó, ¿no? Nadie, ni siquiera su asesino, ¿eh? Fernández confesó los crímenes luego, pero no supo precisar los días, ¿no? Cuando ocurren desapariciones de prostitutas, como fue ese caso, los periodistas tampoco nos preocupamos demasiado de sus historias, ¿no? Casi nadie escucha a las familias, si es que las familias están, cuando dicen que sus seres queridos faltan, ¿no? Lo que sabemos de estas tres mujeres es que Fernández siguió el mismo patrón, como buen asesino en serie, para ir terminando con ellas. Les ofreció el doble de lo que cobraban habitualmente por un servicio, ellas se subieron a su coche, las amenazó a las tres con una navaja, las ató y las asfixió con su ropa interior, igual que a Sonia Rubio, o con sus medias. Y luego se deshizo de sus cuerpos en una acequia del camino Bora-Riu. Los cuerpos de esas mujeres a las que pues casi nadie echó de menos, esto es lo que me parece de todo más triste, ¿no? Más miserable. Nadie las buscó, ¿no? Fueron encontrados a finales de enero, entre finales de enero y principios de febrero de 1996, ¿no? Y nadie, porque me habéis dicho, nadie conectó esos tres crímenes con el anterior, con el de la joven profesora, con el de Sonia Rubio, ¿no? No. Uno de los primeros signos de la inteligencia de Fernández, que es un tipo con un cociente de 120, algo superior, como un 30% más inteligente que la media, fue cambiar tanto de escenario, de mundo, digamos, ¿no?, para que sus crímenes no se conectasen. Las tres prostitutas y Sonia pertenecían, bueno, pues prácticamente a mundos y a planetas distintos, aunque es cierto que los cadáveres solo los separaban entre sí unos poquitos kilómetros. Las investigaciones sobre los tres asesinatos de prostitutas empezaron en su mundo, en su historia tan triste, entre chulos, proxenetas, clientes, heroína, camellos, etcétera. Claro. Mientras tanto, Fernández seguía en su casa, con su madre, con su trabajo, incluso en los mismos días en que se encontraron los cuerpos en la acequia, que ahí se formó un enorme revuelo en Villarreal y en Castellón. Fernández acudió a una entrevista de trabajo, cambió de trabajo. Él fue entrevistado por la compañía de seguros Winterthur y cuando la Guardia Civil le preguntó a su jefe, el jefe les contó que le había contratado y explicó que era un empleado estupendo, que nunca llegó tarde, nunca tenía prisa por marcharse, nunca estuvo de baja y ni siquiera cogió vacaciones a las que tenía derecho. Pues eso, un hijo modelo, un empleado modelo, ¿verdad? Un chico educado, pero había algo, desde luego, muy oscuro, algo secreto en el pasado de Joaquín Fernández, que sí, supongo que tardó en desvelarse. Como dice Springsteen en esta canción, Sí. El jardín secreto, Fernández pasó por la cárcel entre los años 1989 y 1995. Lo condenaron a 14 años de prisión por la violación de una chica. Pasó 6 años nada más dentro. Era 6 de los 14. Sí, era el régimen, la ley penitenciaria antigua, digamos, el Código Penal antiguo, y se pudo beneficiar de trabajo, de buen comportamiento y de todas esas cosas que redimían condena en aquel momento. Su madre le apoyó, incluso llegó a escribir a la víctima una carta llamándola a niña cruel y despiadada. Su novia también la apoyó, sus amigos también la respaldaron, y para la mayoría de la provincia de Castellón, y ante el asombro de su víctima, Fernández lo que fue víctima de un error judicial. Imagínense, por violar a una cría de 14 años y creían que era inocente, todos convencidos de la inocencia. Lo que llamaríamos la opinión pública estaba de parte de Fernández. Sí, Incluso los funcionarios de la cárcel en la que él estuvo en Castellón 6 años y otros presos creían
creyeron en su inocencia, ¿eh? Fernández trabajó en la lavandería, en el economato, lo que te decía Manu, antes cada 2 días de trabajo en una prisión era un día de condena menos, ¿no? Así fue recortando su condena hasta 6 años. Escribía en la revista de la cárcel, participaba en el grupo de teatro. Así que Chimo Fernández volvió a la calle muy pronto, demasiado pronto, en abril del año 95, y 3 meses después ya empezó a matar. Qué Había barbaridad. aprendido... O sea, sale y a los 3 Claro. meses ya mata a Sonia Rubio. Lo que nos cuentan los expertos de la Guardia Civil es que aprendió. Los asesinos también aprenden, sobre todo los agresores sexuales en serie, y aprendió que no podía dejar viva a ninguna víctima porque lo denunciaba y acababa en prisión, ¿no? Vamos a leer parte del informe de los funcionarios de la prisión de Castellón sobre Joaquín Fernández cuando él sale en abril del 95, insisto, 3 meses antes de matar. Escribieron: es emocionalmente estable, tiene buena capacidad para contener la ansiedad, respeta y acepta la autoridad, no se considera delincuente y no se observan anomalías psicológicas ni factor de relevancia criminógena, es decir, no había peligro. O sea que este hombre sale de la cárcel después de cumplir solamente 6 años de una condena de 14 por violación y apoyado por su madre, por vecinos, por amigos, por todos, ¿no? Y encima tiene un trabajo nuevo esperándole cuando sale de la cárcel. Sí, así es. La verdad es que pensemos que de esto hace 20 años, que eran otros tiempos, Sí. que no se estudiaba a los delincuentes sexuales ni a los asesinos seriales como se hace ahora. Por ejemplo, con los violadores se solía cometer un error muy grave. Como en prisión no se metían en problemas ni se relacionaban mucho con otros internos por motivos evidentes y eran reclusos incluso serviles con los funcionarios, entre los violadores había chivatos dentro de la prisión, pues pasaban a ser considerados presos modelos. Y eso se confundía con su rehabilitación. El hecho de que uno sea un preso modelo no quiere decir que se esté curando, que se esté rehabilitando. De ese Sobre todo porque no hay problema, ¿no? ninguna mujer a quien violar en la cárcel. Evidentemente. Claro. Ese error ha ocurrido también durante muchos años con los psicópatas, gente que se integra también Sí, perfectamente en la vida ordenada y rutinaria de una prisión. Y el caso es que Chimo mató a 4 mujeres apenas unos meses después de salir de prisión, ¿no? Y aquí hay otro rasgo curioso de su comportamiento y que desmiente algunos tópicos sobre los asesinos en serie, el tópico de que no pueden evitar lo que hacen, ¿no? Pues Fernández dejó de hacerlo, dejó de matar mientras tuvo novia y dejó de matar también mientras los 4 asesinatos, digamos, que estaban en los medios. En aquellos meses, recordemos 1996, Fernández empezó a salir con una chica que se llamaba Maite, que fue la que decidió romper con él en el verano. Y al final de ese verano, ya solo, sin novia, digamos, Chimo empezó a patrullar las noches de Castellón, los bares de gente joven, ¿no?, que estaba de marcha, para seguir buscando alguna víctima indefensa. Eso es, y el 14 de septiembre del año 1996, Chimo se encuentra a Amelia Sandra García, una chica de 22 años a la que conocía de vista de algunos de esos bares de la zona como el Cómics. Ambos coincidieron en una discoteca poco antes de las 7 de la mañana y Chimo repitió el modus operandi de su primer crimen, el de Sonia Rubio. Se fue de la discoteca antes que ella, estuvo rondando con su coche hasta que Amelia salió y entonces se ofreció muy galante a llevarla a casa. La estranguló y dejó su cadáver en una zona de Honda, donde algunas tardes se iba a tomar la paella con una antigua novia. Antes habéis comentado que este tipo de asesinos en serie, de los que Fernández quizás sea el mejor ejemplo español, digamos, ¿no? Tampoco hemos tenido tantos asesinos en serie, ¿verdad? Afortunadamente. Afortunadamente, así. Y dado su alto nivel, su alto cociente y su capacidad de aprender, lo hizo, ¿no? Que él aprendió, y esto es una conclusión terrible, ¿no? Puesto que había pasado 6 años por violación, debió pensar y debió aprender que lo mejor era matar a una víctima de violación para que no pudiese denunciarle, Pues ¿no? sí fue. ¿Qué otros aprendizajes tuvo en la cárcel Joaquín Fernández? Bueno, muchos. Y uno, por ejemplo, uno concreto. Leyó y vio en televisión que a las 3 mujeres asesinadas en La Raya, la Policía Nacional había conseguido identificarlas por las huellas dactilares, ¿no? Porque los cuerpos estaban muy deteriorados. Así que después de matar a Amelia Sandra, la víctima que te acaba de comentar Manu, Sí. lo que hizo fue machacarle los dedos con algo duro, nunca se supo qué objeto utilizó, para reventarle las huellas, para borrarle las huellas dactilares. Y otro gesto más que demostraba la inteligencia de Chimo. En enero del año 97, la policía detuvo a un camionero, a Claudio Alba, como supuesto asesino de las 3 mujeres, de las 3 prostitutas. El juez lo mandó a prisión y estuvo allí durante 5 meses hasta el mes de junio. En todo este tiempo, con un inocente en la cárcel, como responsable de los 3 asesinatos, Chimo dejó de matar. Sabía que si mataba, bueno, pues alguien diría, no, si el asesino está en la cárcel. Ahora imagínate, ponte en la piel de Claudio Alba, ¿no? Sí, ese Un señor... hombre inocente Sí. que se pasa 5 meses habéis dicho, ¿no?, en la cárcel. Sí, ya murió, reclamó un dinero, yo creo que le pagaron una multa muy simbólica, Sí, muy sí. pequeñita, pero sí, aquella historia fue tremenda. 5 meses en la cárcel pasando por asesino Sí. sin haber hecho nada. Es que, en fin, se me llevan los demonios. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen.
Canciones de la época, también esta debe ser de ese momento, ¿no? De finales de los 90, porque estamos en 1998 y Joaquín Ferrandiz ya ha matado a 5 mujeres en su provincia, en Castellón, a 5, ¿eh? 5 mujeres. Han pasado, por tanto, 3 años y a él le siguen viendo como un ciudadano ejemplar, ¿no? Como, bueno, buen chico, buen trabajador, buen hijo, todo. Creo que es entonces cuando la Guardia Civil de Castellón, en vista de que no resuelve determinados casos, pide ayuda a los compañeros de la UCO, ¿no? De la Unidad Central de Madrid, básicamente para ver si consiguen resolver el primer crimen, el de Sonia Rubio. Y sigue, obviamente, la policía o Guardia Civil sin conectar todos los crímenes, ¿eh? Eso es. Van a por el primero, ¿no? Que no hay forma de resolver. Creo que los hombres y las mujeres de la UCO al caso de Sonia Rubio le llamaron Operación Bola de Cristal, ¿no? Sí, con cierto escepticismo, ¿eh? Porque había pasado mucho tiempo, más de 2 años desde el asesinato de Sonia Rubio. Era lo que llaman ellos un caso frío, un cold case, que dirían los americanos. Y los guardias civiles, los especialistas, empezaron por el principio. Se entrevistaron con familiares y amigos de Sonia Rubio otra vez, y también por la mejor pista que había, porque el asesino pegó en la ropa interior de la chica, de Sonia, una cinta adhesiva que medía 18 milímetros de ancho. Y no había ninguna cinta así, ninguna con esa medida, en ninguna tienda de Castellón ni de toda la Comunidad Valenciana. Hicieron algo que se hace habitualmente también, que es repasar denuncias viejas y nuevas también de agresores sexuales, y vieron que una chica llamada Lidia, de 19 años, había acudido a la policía el 15 de febrero de ese mismo año, del año 98. Cuando regresaba andando a casa de una zona de marcha, un tipo salió de un coche, la golpeó y trató de meterla en su coche. Por suerte, un vecino oyó los gritos y bajó a ayudarla. Y Lidia identificó la foto de Joaquín Ferrandiz que le mostraron. Me recuerda un poco lo de Diana Kerr, ¿eh? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí. Es que es Sí, la sí. misma forma de actuar, el patrón, sí. Entonces, en ese momento, cuando la chica lo identifica, imagino que lo detuvieron. Parece fácil, pero ahí no acabó la cosa, ¿no? No, ni mucho menos, ¿eh? Porque Ferrandiz vuelve a reaccionar bien, recordemos la inteligencia de este tipo, Sí. fue al juzgado con sangre fría y contó una historia bastante elaborada en la que él era otra vez la víctima, ¿no? Había salido por la noche, le entraron ganas de orinar, se metió entre unos coches y cuando se iba a bajar la bragueta, se abrió la bragueta, pues justo una chica pasó por ahí. La chica le vio y se empezó a gritar histérica, se puso muy nerviosa. Él tuvo miedo, le contó al juez: señoría, con el pasado que tengo nadie me iba a creer, yo solamente la quería sentar en mi coche para calmarla. Y la gente todavía recordaba cómo Ferrandiz en el despacho del juez le decía: señoría, Dios mío, qué lío, qué lío, qué lío. Aquella noche, este asesino en serie improvisó otra historia para el vecino que bajó con un palo y salvó a la joven. Le dijo que no se preocupase, que era su novia y que le había puesto los cuernos, que lo entendiera, que estaba muy enfadado. El caso es que, a pesar de su pasado, a mí es lo único de todo esto que me escandaliza. O sea, un tipo que ha estado en la cárcel por violación, le compran esa versión, creen esa versión y queda en libertad. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Queda en libertad, pero queda debajo ya de un radar, ¿eh? Bueno, ya sí, digamos que el grupo de investigadores ya le tiene bajo foco, Eso pero es. me sigue pareciendo escandaloso. Es arriesgado, sí, fue arriesgado. Hombre. Empezaron a seguirle y comprobaron la doble vida que tenía Ferrandiz, y ya en mayo del 98, es decir, 2 meses después de ese incidente, 3 meses después de ese incidente, los guardias civiles de la UCO escriben al juez José Luis Albiñana que Joaquín Ferrandiz es su sospechoso principal para el asesinato de Sonia Rubio, el primero, recordemos, de los 5 que hay pendientes. Lo definen entonces ya como una persona inteligente, introvertida y resentida con las mujeres. Y comprueban que por las noches de fin de semana, hacia las 4 de la mañana, se separa de sus amigos y se queda solo, dicen ellos, en actitud observante a la salida de los bares y discotecas de la zona. Y hay otro de los guardias civiles de ese grupo que apunta a la posibilidad de un asesino en serie, creo, ¿no? Siguiendo las teorías de, ¿cómo se llama? Robert Carresler, Carresler. un coronel del FBI, sí. Y bueno, y otros maestros también que han estudiado este tipo de criminales. Robert Ressler fue el creador del BICAP, el programa especial del FBI que detecta asesinos en serie, y fue asesor, por ejemplo, de la película del guión del Silencio de los Corderos. Es un mito al que además tuvimos la oportunidad de conocer en un congreso en Valencia, fue todo un honor y un privilegio Ya para me nosotros. imagino. Y este guardia civil, que se llama Ángel Pascual, comenta a sus jefes la posibilidad de que exista un asesino en serie en Castellón, porque estudió los 5 casos y observó similitudes entre esos 5 casos, entre esas 5 mujeres asesinadas. Entonces no existía como ahora una unidad de conducta de la Guardia Civil, y de hecho este caso fue el detonante para que se crease en la Unidad Técnica de Policía Judicial de Guardia Civil esa unidad de análisis del comportamiento delictivo. Los guardias civiles escuchan con cierto escepticismo a este pionero, a esta especie de friki enfermo de esas cosas, pero
por si acaso lo ponen todo en manos del psicólogo y el criminólogo Vicente Garrido, que trabaja en la Universidad de Valencia. Este estudia los 5 casos pendientes y aplica, entre otras cosas, la teoría del círculo de Canter, David Canter, un inglés, lo que llaman el mapa mental de un asesino y otras, ¿no? Y concluye en un informe al juez que Joaquín Fernández puede ser el asesino de las 5 mujeres de la provincia. Yo creo que algún día habréis hablado del círculo de Canter, pero Sí. creo que viene bien que refresquemos la memoria. ¿Qué es eso del círculo de Canter? Y por lo que decís, deduzco que se aplicó al caso de Ferrandiz. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Esta Sí. teoría del criminólogo David Canter, aunque él habla de zigzag y dice que no se aplica bien. En resumen, cuando hay más de 2 crímenes en una misma zona con patrones semejantes, por el tipo de víctima, por la firma del asesino, en este caso la forma de matarlas, la cinta adhesiva, la ropa interior en el cuello, si marcamos en un mapa todos los lugares donde se encuentran los cuerpos de las víctimas, tenemos que trazar una línea que una los 2 puntos más lejanos, ¿vale? Nos hacemos una idea, pensemos en varios puntos, cogemos los 2 más lejanos y trazamos una línea recta entre esos 2 puntos más lejanos. Esta línea sería el diámetro que utilizamos para dibujar una circunferencia. Si todo es correcto, si el círculo de Canter se cumple, el asesino vivirá y trabajará dentro de esa circunferencia. Y sí, en el caso de Ferrandiz se hizo ese círculo, se estudió ese mapa mental y Chimo vivía y trabajaba y mataba siempre dentro de ese círculo. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow Esto es del realized. 98 también, esta canción. Somos mayores ya. Pero sí, de verdad Ahorremos es los que detalles, sí, sí. estamos sí situando un poco para que nos hagamos una idea del tiempo ocurrido, pero nunca hubiera dicho que esta canción de Oasis es del año 98. Sí, ¡Qué barbaridad! ¿De cuándo pensabas que era? Pues no lo sé, del 2010 o algo así. No. La distorsión cada vez es mayor con el paso del tiempo. Bueno, seguimos situándonos. La Guardia Civil tiene, por tanto, el convencimiento de que este hombre ha matado a 5 mujeres, que ha atacado a otra, pero claro, no hay pruebas contra él, ¿no? Yo creo que es el momento más apasionante de una investigación, que es ¿qué demonio hace entonces la Guardia Civil para encontrar pruebas? No hay pruebas y saben que no va a confesar por el perfil del tipo que tienen enfrente, ¿no? Hablan con el juez encargado del caso y empiezan a vigilarlo, sobre todo por las noches. Durante el día lleva una vida muy rutinaria, trabaja en la compañía de seguros, sale con su novia y juega de vez en cuando al tenis. Pero de noche sí que sale de caza o parece que sale de caza. Se hacen turnos de 8 guardias civiles de paisano, convertidos en jóvenes botelloneros de Castellón, que le van siguiendo por bares y discotecas. Y se convence a 2 jóvenes mujeres de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de que deben hacer de cebos O sea, 2 humanos. chicas, 2 mujeres jóvenes de la policía. Yo creo que eran las 2 únicas. Las 2 chicas que únicas, había. Las 2 únicas que había en la Sí. época. Les dieron unas clases de defensa personal bastante artesanales, ellas les sobraba vocación y les sobraba valor y aceptaron. Y aquellos sábados de Castellón se vestían y se arreglaban para salir de noche a los mismos bares donde iba el asesino en serie a ver si se acercaba a Sí, ellas. picaba, Ujú. claro. A falta de pruebas, vamos a ver si intenta repetir, ¿no? Eso es. Y el asesino en serie mordió ese cebo que le puso la Guardia Civil, o sea, intentó entablar relación con esas 2 compañeras en las discotecas donde él iba, ¿o no? No hubo suerte. Una de Vaya. ellas nos comentó luego que a Ferrandiz le iban más las rubias y que ella era morena. Las vigilancias se prolongaron hasta el día 11 de junio del año 1998, porque ese día, esa noche, los guardias civiles vieron como Ferrandiz se fue de bares y discotecas hasta las 6:30 de la mañana. Entonces entró en el local una chica rubia, atractiva, de 21 años, dentro estaba Ferrandiz, y muy cerca de él, 2 guardias civiles de paisano que oyeron a la chica decir que se iba a la discoteca Sabor. Esa chica ya no es de la policía, ¿eh? Es una chica... no, es Vale, una vale. vecina de Castellón. Una vecina Eso de es. Castellón, vale, vale. Chimo también lo oyó y salió detrás de ella. Y detrás de Chimo, su sombra, los guardias civiles, más otros que además estaban en la calle. Lo que vieron entonces, yo creo que deja atrás cualquier escena de cualquier película o de cualquier serie. A ver, contadnos, ¿qué hizo este asesino en serie que no sabía? Claro, él salió detrás de la rubia, pero no tenía ni idea de que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil. Claro, Ferrandiz conduce muy rápido y hace un recorrido muy extraño para ir a esa discoteca. Pasa muy cerca de donde recogió a Sonia Rubio, es decir, el lugar de su primer asesinato. Se desvía y acude al camino donde mató a las 3 prostitutas. Tampoco tenía por qué pasar por ahí. Y finalmente vuelve a desviarse y aparece en la puerta de la discoteca Sabor, donde estaba la chica que era su presa de esa noche, ¿no? La futura víctima ya estaba dentro de la discoteca. Fernández ya sabía que el coche de la chica era un Renault 5 y lo que hace es aparcar su coche detrás, bajarse, agacharse, y los guardias civiles que están viéndole, observándole, ven cómo está deshinchando con la mano la rueda trasera derecha del coche de la chica. Después se mete en el coche y espera a que ella salga. Conduce durante 2 kilómetros con la rueda deshinchada de la chica sin que se dé cuenta, sin saberlo. Y detrás está Ferrandiz en su vehículo. Y detrás de Ferrandiz 2 coches con guardias civiles. Entonces la rueda no da más de sí, la chica pierde el control del coche y llega a volcar incluso. ¡Ostras! Ferrandiz, muy
Dispuesto, frena, baja para ayudarla, sale del coche con la chica en brazos, la chica está inconsciente y los guardias civiles de Paisano frenan también y se bajan, naturalmente. Chimo les dice que la va a llevar al hospital, que no se preocupen, pero los agentes se ofrecen también para acompañarlos. Ferrandi la deja en el hospital de Castellón y acude luego a declarar a la policía como testigo por el accidente. O sea que esta chica salvó su vida así, bueno, no, porque tenía la policía detrás, la Guardia Civil, de modo que se hubiera salvado en cualquier caso, quiero pensar, ¿no? Uf. Pero tremendo, hombre, claro, no me digáis que no. Sí, pero vamos. Si van detrás, ya. Yo diría que nació 2 veces. Entonces, bueno, eso desde luego. El caso es que en ese momento sí que el juez ya decide meter en prisión a Ferrandiz por lo que ocurrió, porque obviamente la policía, los guardias civiles estaban allí y vieron cómo le desinfló en la rueda, ¿no? Pero en cambio seguían sin aparecer pruebas de sus 5 crímenes anteriores. Sí, era complicado. En septiembre el juez autoriza un registro de la casa de Ferrandiz, donde vive con su madre, y allí los guardias civiles encuentran, además de fotos suyas vestido de mujer, un rollo de cinta adhesiva de 18 milímetros, que es la medida exacta, la medida tan extraña, igual que la que se encontró en la ropa interior de Sonia Rubio. Y que ya sabían a la poli que no existía en ninguna tienda de Castellón. Algo muy extraño, con lo cual fue una prueba que le sirvió al juez para mantenerle en prisión a Joaquín Ferrandiz. Entonces empezó la última fase. No hay pruebas y hay que convencer a Ferrandiz para que derrote, porque llevarle a juicio así, con esa prueba tan pequeñita, tan poco consistente, probablemente estaríamos hablando de una absolución. Los guardias civiles y el juez empiezan un proceso para conseguir esa confesión. Le hacen ver que saben hasta qué tipo de whisky con naranja le gusta, Catisar, quiero recordar, Luis, ¿no? Catisar con naranja. Le llevaban lentejas caseras al calabozo, como a su sobrina la insultaban en el colegio, consiguen que le cambien de colegio a la niña. Ya. Y meses después hay una madrugada de noviembre del 98 en el que Ferrandiz dice que sí que va a hablar, ¿no? Y ahí es cuando confiesa los 5 crímenes, los 5 asesinatos, e incluso lleva al juez y a los guardias civiles a los lugares donde los cometió, ¿no? Sí, esa noche, esa madrugada cuenta detalles que nadie conoce sobre, por ejemplo, algunas heridas que les hizo a sus víctimas. Ayuda a encontrar incluso el monedero de una de ellas, de Amelia Sandra, que él había dejado escondido entre unas zarzas y todavía seguía allí. Y acabó acusado y condenado por 5 asesinatos a 69 años de prisión. Esta vez ya nadie creía en su inocencia. Han pasado hoy casi 20 años de aquello, lleva 20 años en prisión, está en la cárcel de Herrera de la Mancha y saldrá en libertad dentro de 5 años. En el ¿Cómo? verano. Sabía que esta parte. Saldrá en libertad dentro de 5 años, en el verano de 2023. Sí. En el verano de 2023. No se le puede tener más tiempo en la cárcel. ¿Sí? Ya, con la ley actual, claro. Eso es, sí. Pero un psicópata un asesino en serie, ¿va a dejar de cometer crímenes en el futuro? Tendrá 56, si no me equivoco. Muy joven. 56 años. Muy joven, es que 56 años es muy joven. No tiene buen pronóstico. No. No tiene ningún buen pronóstico. Pues acaba fatal, ¿eh? Lamento deciros, este territorio vintage. Porque hemos contado de qué tipo de calaña de individuo estamos hablando, pero rematamos contándole a los oyentes que en 5 años sale de la cárcel. Sí, sale de la cárcel y que tendrá solamente 56 años. Y será un hombre libre a todos los efectos. Nada se puede hacer por cercenar su derecho a nada, sino que será un hombre libre a todos los efectos, absolutamente. Pues me temo que hay leyes que habría que retocar. En fin, ya lo he dicho. Hasta la semana que viene. Hasta la luego. semana que viene. Adiós. Adiós.